Vamos a hablar de la arquitectura. Dice Silvia Arango, que escribió un libro que se llama La historia de la arquitectura en Colombia, publicado por la Facultad de Artes de la Universidad de Colombia en el año 2019, dice: no es mucho lo que se conoce respecto a la arquitectura precolombina en el territorio que hoy es Colombia. Los diversos hallazgos arqueológicos en distintas zonas rara vez contienen evidencias arquitectónicas. No se puede abordar con observaciones de especialista el área inmensa y compleja de la arquitectura indígena. Tampoco se puede pretender adelantar estudios nuevos que serían demasiado dispendiosos. Bueno, yo tengo aquí la verdad que discrepar con Silvia Arango, a quien respeto mucho. Es el problema de las facultades de arquitectura, que las facultades de arquitectura realmente nunca le han dado valor a la arquitectura indígena, no le han dado el valor que se merece. Para algunos son chozas de paja, de madera, de tierra. No hablemos solamente de las culturas de la Sierra Nevada de Santa Marta, hablemos del Cauca, de los Uwa, bueno, por todos lados en el Amazonas, ahí todos sus pueblos tienen su arquitectura, y esa arquitectura, así como todo lo que hacen los pueblos indígenas, contiene un conocimiento, aunque parezca una choza de paja y de madera o de tierra, esto contiene un conocimiento. Y creo que precisamente porque la cultura muisca también ha ido recuperando esa arquitectura. En el año 2019 ya los templos muiscas estaban construidos hace rato. Tengo que decir que la Universidad Nacional publicó un libro que se llama Saminachi. Es un libro sobre la arquitectura de la Sierra Nevada de Santa Marta, y además ganó un premio en la Bienal de Arquitectura de Colombia, porque es un estudio muy interesante. Es un documento que de verdad vale la pena consultar como apoyo para entender ese conocimiento que había relacionado con la arquitectura de estos pueblos indígenas ancestrales, que han guardado esa memoria a través de miles de años, que han guardado todo ese conocimiento en su quehacer diario y en sus formas, en sus tradiciones. El templo Kogi es una réplica del cosmos, y los mamas enseñan los fundamentos de la cosmología mostrando los detalles arquitectónicos. Es el lugar sagrado donde presiden las divinidades y los ancestros. Es el instrumento científico de observación astronómica. La maloca representa el cuerpo de la madre en posición de dar a luz. La maloca es el templo microcósmico que explica el universo. El templo muisca contiene el orden del mundo, la simbolización del cosmos y el otro mundo. La forma circular está asociada con el culto solar y lunar. Las comunidades muiscas actuales en el territorio de los alrededores de Bogotá, legalmente reconocidas, son Bosa, Suba, Chía, Cota y Sesquilé. Hasta donde yo sé, 4 de ellas tienen templos ceremoniales. En Bosa y Sesquilé, cada una de ellas tiene un Cusmuy, y en Chía y Cota, cada una de ellas tiene un Chunzua. La arquitectura ancestral, que hoy se llama bioarquitectura, tiene una serie de conceptos que me parece importante compartir con ustedes. El universo tiene unas leyes de orden matemático que la arquitectura indígena respeta. Bachué es la divina proporción, es la geometría de la observación de la naturaleza con la que se ha creado todo lo que vemos en ella. La arquitectura ancestral está hecha a partir de estas leyes y se concibe a semejanza de la naturaleza. Pi es igual a 1/618. Esa es la fórmula matemática. Y eso lo conocían perfectamente todas las culturas ancestrales del mundo, porque a esta dimensión se llega cuando a través de la observación de la naturaleza miramos
la relación de proporciones que hay en todo. En el cuerpo humano, esa proporción de phi, de la divina proporción que representa Bachué, la tenemos en el dedo de nuestra mano. El dedo índice, ustedes miran cualquiera de los dedos y ustedes ven que ese dedo, un dedo, está conformado por 3 huesos de 3 tamaños diferentes. Si ustedes miden el huesito más pequeño y lo multiplican por 1/618, les da la dimensión del hueso intermedio del dedo. Y si ese hueso intermedio del dedo lo multiplican por 1/618, eso les da el siguiente hueso, el tercer hueso del dedo. Y todo el cuerpo está desglosado de esa manera, de la cabeza al ombligo, del ombligo a los pies, el brazo, los brazos, la cara, todo, absolutamente todo se puede desglosar en esa relación de proporciones. La Tierra es un fractal del universo y el territorio ancestral es un fractal de la Tierra. La arquitectura es un fractal del territorio ancestral, integrándose al entorno inmediato sin romper la armonía con el universo. Este recuadro es del libro que les comenté ahora, del libro Saminachi, que publicó la Universidad Nacional en el año 2004. Es el libro que ganó la Bienal de Arquitectura de Colombia. De verdad es un libro muy importante porque con este libro podemos hacer una comparación de lo que es la arquitectura muisca. En este cuadro, yo he colocado los templos. El Chunzuá y el Cusmui están aquí como templos menores. Aquí está el Chie y el Suemox, que son los templos mayores, de acuerdo con el levantamiento que hizo Eliezer Silva Celis para el Templo del Sol en Sogamoso. Esos dibujos están sacados de allí, de los planos que él dibujó para la construcción del Templo del Sol. Y este probablemente sería el templo de la Luna, que también es un templo circular. No sabemos muy bien cómo era, pero tenía más o menos estas dimensiones: de diámetro 12 metros, de altura 12 metros, así como el Chunzuá y el Cusmui tienen 8 metros de altura y de diámetro. Aquí está la Hue, que es la vivienda. La Hue y la Titúa son las viviendas domésticas que tienen 4 metros de radio y 4 metros de altura. Esto es comparado con la arquitectura Kogi, que en el caso de este libro está muy, muy, muy bien detallado en relación con el sistema constructivo, con sus significados, con la relación astronómica de cada uno de estos templos, con el lugar en donde está ubicado y en relación también con los lugares sagrados. Creo que vale la pena, para quienes estén interesados en la arquitectura, vale la pena consultar. Para el aprovechamiento de la bioclimática, la arquitectura indígena se orienta de acuerdo con los movimientos del Sol, la Luna y las constelaciones a lo largo del año. La arquitectura ancestral funciona como un reloj solar y un calendario solar y lunar. Ustedes saben que en el Cusmui y en el Chunzuá las puertas están dirigidas en sentido oriente-occidente. Las 4 direcciones son importantísimas en ese trazado. El lugar donde se coloca cada uno de estos templos es un lugar que se adivina, se trabaja y a partir de ahí entonces se inicia todo un proceso de permisos que implica toda una serie de trabajos de los sabedores mayores para pagar por esos materiales que se van a usar allí, por ocupar ese espacio, todo lo que tenga que ver con eso. La arquitectura indígena es capaz de explicar el macrocosmos y el microcosmos. Ella contiene la fractalidad del territorio y del cuerpo, dando las pautas para hacer el trabajo material y espiritual para sanarlos. La casa ceremonial es un sistema de pensamiento que determina el qué, el cómo, el cuándo y el dónde, en correspondencia con el orden natural del todo. La arquitectura ancestral respeta los ciclos, se construye cuando la naturaleza lo permite y con el permiso de los materiales naturales que provee el entorno inmediato. Es la arquitectura de tierra con la huella ecológica mínima. Bueno, esta es la matriz de la casa ceremonial muisca, es el Cusmui. Digamos, esta información que hay aquí me fue transmitida a través de Carlos Mamanché, en relación con la
orientación, con el significado de cada uno de los 4 puntos cardinales, los movimientos del fuego, las fechas, todo el significado que eso tiene. Y además, dentro de esta matriz, fíjense ustedes que hay dibujado un cuerpo humano, donde la cabeza está al oriente. Cada uno de los elementos y de las plantas sagradas corresponde a cada uno de los 4 puntos cardinales para el Cusmuy. Cuando yo dibujo el cuerpo humano en relación con la casa ceremonial, responde el qué, el cómo, el cuándo y en dónde. Es decir, que si se va a trabajar desde la medicina, la casa ceremonial responde dónde se debe trabajar en relación con el territorio, cómo se debe trabajar, con qué se debe trabajar y en qué momento se debe trabajar en relación con el cruce de toda esta información, de fechas, las partes del cuerpo y el territorio mismo. Y es un fractal, el territorio es un fractal, es decir que eso quiere decir que se puede colocar todo el territorio, una parte del territorio. La fractalidad permite que la interpretación que se haga nos dé una respuesta adecuada a las posibilidades que tiene quien está consultando para hacer ese trabajo específico de sanación del territorio o de sanación del cuerpo humano. Y es la matriz de la casa ceremonial muisca, el Chunzua, el templo solar menor que hay en Chía y en Cota. Sobre esto, aquí lo que hay consignado es las conversaciones que yo tuve con el abuelo Fernando Castillo y con el abuelo Manuel Socha. Fíjense ustedes que aquí en el Chunzua se trabaja la energía solar, en el Cusmuy se trabaja la energía lunar, que el cuerpo se ubica de diferente manera. El territorio se sigue ubicando en la misma dirección porque se debe mantener la orientación de ese territorio. El oriente siempre hacia la parte de arriba. Aquí hay un cuadro que resume cada uno de esos puntos cardinales, cómo se va moviendo el fuego a lo largo del año y todo lo que eso implica en relación con el trabajo que tiene que ver con la sanación del territorio y con la sanación del cuerpo humano. No lo voy a explicar completo porque de esto hay unas conferencias en la página de la cátedra que ustedes podrán ver allí sobre la arquitectura muisca. Y aquí quiero hablar de los proyectos arquitectónicos que yo he trabajado sobre recuperación de la memoria ancestral, no referidos a la arquitectura misma, porque no quiero hablar de la arquitectura como tal. Este no es un espacio para que yo hable de la arquitectura que yo he hecho. Lo comparto con ustedes porque creo que permite entender por qué un arquitecto siente la necesidad de trabajar por la recuperación de la memoria ancestral para poder hacer arquitectura. En el año 91 y el año 97 yo tuve la oportunidad de trabajar con los mamos de la sierra en Nausímaque para el colegio de bachillerato que funciona hoy en la Sierra Nevada de Santa Marta. Es el único colegio de bachillerato que hay. Yo fui invitado a hacer ese proyecto de arquitectura y a través de ese proyecto de arquitectura estoy en lo que estoy hoy, porque más que un proyecto de arquitectura, realmente para mí lo más importante fue el contacto con los mamos, con esos sabedores mayores que para hacer un trabajo de arquitectura le hacen entender a uno que eso no es simplemente conseguir unos materiales y acomodarlos en ese orden para que finalmente aparezca una construcción, sino que eso tiene unas implicaciones muy grandes en relación con el equilibrio y el orden que se debe guardar a través de la arquitectura. El proyecto del año 84, que fue cuando hicimos el anteproyecto, lo trabajamos con Carlos Salamanca, quien yo considero mi maestro, un maestro maravilloso, con quien tuve la oportunidad de trabajar en ese momento en el año 84. Desafortunadamente, entre el año 91 y el año 97, él ya no estaba en este plano, había trascendido y me tocó seguir a mí con el proyecto solo. Estos fueron los primeros dibujos que hizo él y este es el resultado final. Este fue el bautizo que se hizo para el colegio
porque eso era un convento de los capuchinos que por fortuna fueron echados de la sierra en el año 84 por todo el daño que le causaron a la comunidad. Ahí había un colegio en donde los curas impartían las clases y realmente los niños, los indígenas, era muy poco lo que aprendían y los tenían todo el tiempo trabajando para los curas, hay que decirlo así. Hay varios testimonios, varios documentos escritos. En los videos de la cátedra hay una conferencia de Javier Rodríguez, que era uno de los curas de los capuchinos de la sierra, que estaba allí en el momento en que los arhuacos se rebelan contra la comunidad capuchina y los sacan de la sierra. Y Javier Rodríguez se puso de parte de los indígenas, diciendo que tenían razón. En esa conferencia ustedes van a ver allí fotografías de niños amarrados a los árboles porque los castigaban de esa manera. Les cortaban el pelo, no los dejaban que se vistieran como tenían que vestirse. Esto no solamente sucedió en la colonia. Fíjense, aquí lo estoy contando, sucedió en pleno siglo XX. Y por fortuna, los arhuacos se rebelaron, finalmente lo sacan, ese edificio queda abandonado, la mitad de ese edificio se destina a puesto de salud, que es como funciona hoy, y la otra mitad se destina a colegio de bachillerato, que es donde yo tengo la oportunidad de trabajar durante 7 años con los mamos de la sierra y con los indígenas de la sierra, porque todo esto se hizo con mano de obra indígena. Y lo primero que me dijeron a mí los indígenas es: no queremos nada que nos recuerde esa memoria de ese orfelinato que tenían aquí. Por supuesto, para recuperar este edificio como colegio de bachillerato se hizo un gran trabajo espiritual por parte de muchos mamos de la sierra para poder romper lo que ellos decían que los curas habían implantado allí, que eran como guardianes espirituales que protegían ese lugar para los curas. Ya al final de todo, entonces, los mamos decidieron que se debía construir esta casita en medio del colegio, que fue la ceremonia de bautizo de esa arquitectura. Yo lo que quiero compartir aquí con ustedes, más que la arquitectura, es esas experiencias que yo he tenido con las comunidades y que la misma arquitectura me ha llevado a interesarme por esa recuperación de la memoria de lo ancestral. En Suba, este sitio donde está hoy el Parque del Mirador de los Nevados, era una cantera, la cantera de Suba. El Dama llamó a la Universidad Nacional, a la Facultad de Ingeniería, para que se hiciera la recuperación de esa cantera. Y a mí, de la Facultad de Ingeniería, me llaman para que dentro de esa recuperación morfológica de esa cantera se haga un planteamiento de lo que se podría hacer más adelante como un proyecto arquitectónico, desarrollarlo como un parque recreativo. Yo hago esta propuesta. En ese momento no se llamaba el Parque Mirador de los Nevados, se llamaba el Parque de Tuna Alta. Así se llama esta vereda, Tuna Alta. Y Tuna, por supuesto, que es un nombre muisca. Yo hago esta propuesta, eso queda como un anteproyecto y posteriormente el DAMA saca a licitación la construcción y el diseño definitivo de eso. Ellos se apropian de mi diseño y sencillamente lo dibujan y lo hacen igual. Tengo un recuerdo no muy agradable de esto porque me parece que fue un atropello lo que hicieron con mi propiedad intelectual de este diseño. Al final me alegra que eso esté ahí y que de alguna manera esto que yo había planteado, que me parece que es lo más importante del parque, que son las 3 direcciones, las direcciones de los solsticios, con 3 obeliscos aquí arriba, eso por lo menos lo mantuvieron. Esto tenía una relación armónica. Esta curva es una espiral áurea, una espiral que tiene las proporciones de la naturaleza. No da lo mismo trazar una espiral en proporción áurea que cualquier espiral en cualquier relación de proporciones. Fíjense que estos son caminos donde los arquitectos a través de su diseño van a poner a caminar las personas, van a generar movimientos de energía en un lugar.
Y esos movimientos de energía, si uno quiere que sean movimientos de energía armónicos con el entorno, deben estar en correspondencia con esas mismas leyes geométricas y matemáticas que contiene la ley de origen, el universo. En el año 2006 y 2007, después de que fui invitado a dictar un curso de cultura muisca para la Asociación de Cabildos Indígenas de Bogotá, para SCAI, que eso lo hice entre el año 2004 y 2005. Posteriormente, Reinel Neuta, del Cabildo de Bosa, que en ese momento era gobernador del Cabildo, me invita a que haga una propuesta para la sede del Cabildo Muisca de Bosa. Y entonces yo hago esta propuesta que tiene relación con lo que posteriormente he trabajado como geografía sagrada, que es colocar un ombligo y empezar a buscar cuál es la conexión con todos los lugares sagrados que hay alrededor. Este proyecto se llama la Casa del Sol y la Luna. Aquí ustedes ven el sol, aquí ven la luna, porque el Cabildo Muisca de Bosa hace una ceremonia todos los años que se llama la ceremonia del sol y la luna. Después, en el 2011, me invitaron también a participar en el diseño de los dos humedales del Parque de Tibanica y Chiguazuque, para que realmente se les pudiera dar un uso ceremonial y se pudieran recuperar esos espejos de agua, se pudiera a través del acueducto alimentar esos niveles de agua que en el caso del humedal de Chiguazuque están muy bajos. Para esto se hizo un trabajo con los sabedores mayores, vino el de Ramón Gil. Allí recuerdo que estaba el abuelo Manuel Socha, que también participó en este grupo de sabedores, haciendo lectura de territorio, recorriendo los lugares sagrados, haciendo el trabajo espiritual para que todo esto se pudiera dar y bueno, para fortalecer el cabildo. Eso se hizo en el 2011, está publicado en el libro de Retornando por el Camino de los Antiguos. Y bueno, una de las cosas que yo planteaba en ese proyecto era estas plazas con estos monolitos que eran como unos relojes solares y lunares que permitieran reconocer el momento del año en el que estamos, con todas las direcciones de los solsticios, de los equinoccios, del observatorio de jóvenes de Sesquilé. No voy a hablar porque ya lo mostré. Este es el diseño que hicimos para el sendero de la Cuenca de las Puchas, donde el Mamo Arhuavico nos acompañó para hacer la identificación de cada uno de estos lugares que ustedes ven aquí. Hay 10 lugares sagrados que el Mamo identificó a lo largo del río Pucha. Aquí más arriba está el nacimiento, en la Laguna de los Patos, que yo digo que es la Laguna de las Puchas. Fue muy interesante toda esa lectura de territorio que hizo él en relación con esos lugares sagrados, la identificación de los sitios ceremoniales, los sitios rituales, con qué estaban relacionados, con qué estaban conectados. Lo de la Peña de las Puchas que les contaba ayer está relacionado con este proyecto y tiene que ver con eso. Bueno, esto lo voy a mencionar simplemente por encima, porque esto fue un plan maestro que hice para un parque muisca en Tocancipá. Fue muy interesante porque este proyecto me llevó a investigar mucho sobre la astronomía muisca. Todo el proyecto está determinado por las constelaciones muiscas, que los muiscas conocían. Esta calzada, Juan David Morales hizo una modelación de esta calzada y esta calzada era una calzada ceremonial, que es la carretera que sale de Tocancipá hacia las Piedras de Labra. Este es un plano en donde se ve el tamaño del proyecto. Este es el embalse de Tominé, un proyecto muy, muy, muy grande. Esta es la cuenca del río Bogotá. El río Bogotá a lo largo de Tocancipá, creo que tiene, si no estoy mal, entre 17 y 22 kilómetros, no recuerdo muy bien. A este proyecto yo invité a Marta Urrea y a Sarita Ruiz para que me colaboraran en todo el tema de la astronomía muisca desde la Muiscobún, para tratar de identificar cómo eran esas 13 constelaciones muiscas y ubicar sobre este proyecto las 13 constelaciones. Eso nos llevó a estudiar muy a fondo
hasta donde se podía, el tema de la astronomía muisca, igual con Juan David Morales. De aquí es que digo que Tocancipá es el lugar donde había el mayor número de tivas y de pontivas. Yo fui asesor del Cabildo Muisca de Bosa para la modificación del plan parcial del Edén El Descanso, que fue el plan parcial que en el año 2006 sacó la Oficina de Planeación, y en donde en ese momento con ese plan parcial realmente lo que se quería era desalojar a la comunidad muisca de Bosa de su territorio. Este es el río Tunjuelo y este es el río Bogotá. Este es un plan parcial que inicialmente se hizo y se construyó, que tenía que ver con una zona que se llama Campo Verde. Aquí está el humedal de Chiguazuque. Hoy la sede del Cabildo está en este sitio y esta es la zona que ellos han definido donde va a quedar la Casa del Sol y la Luna. Esto lo trabajamos entre 2016 y 2017. Aquí está el río Tunjuelito y este es el río Bogotá. En ese momento, en el 2017, esto era una zona verde de la cual hacía parte el humedal de Chiguazuque. Aquí está el humedal de Chiguazuque. Toda esta era una zona verde que en el POT del 2004 aparecía como el Parque Metropolitano del Río Tunjuelo, un área similar al Parque Simón Bolívar. En esa zona, donde se juntan el río Tunjuelito y el río Bogotá, por plan de ordenamiento territorial se había decidido que ahí iba a quedar un espacio verde, un pulmón para Bogotá. Y bueno, de alguna manera eso yo también lo veía como una respuesta del mismo territorio a proteger eso que hablábamos ayer del pulmón de Bosa, ver a Bosa como un pulmón de Bogotá. Con esta área verde sobre los dos ríos, eso iba a ser un pulmón para Bogotá. Sin embargo, durante ese proceso de consulta previa, en el año 2017, cuando estábamos participando de ese equipo técnico de la modificación de ese plan parcial, salió una resolución, que es la 271 del 1 de marzo del 2017, de la Secretaría de Planeación, que borró del mapa de Bogotá el Parque Metropolitano del Río Tunjuelo, que hacía parte de la estructura ecológica principal de Bogotá en el POT del 2004, declarando sus 113 hectáreas, equivalente al Parque Simón Bolívar, como área de tratamiento urbanístico de desarrollo. Esto no puedo dejar de decirlo, de verdad. Cuando estos planes parciales se hicieron, el humedal de Chiguazuque, por fortuna quedaba pegado a esta zona verde y eso de alguna manera le permitía respirar, mantenerse vivo. Este plano que ustedes ven aquí es el plan parcial que ahora se llama de la Marlene, donde van a construir no sé cuántos apartamentos, 40.000 apartamentos. Se acaba el parque metropolitano. Eso es como si de un día a otro a alguien se le ocurriera que el Parque Simón Bolívar también lo van a volver edificios. El otro pulmón que tiene Bogotá se pierde, porque a alguien se le ocurrió que allí debían construir apartamentos. Entonces, de esto, por fortuna, el Cabildo Muisca de Bosa ha estado pendiente, se han pasado tutelas, pero esto ya no lo para nadie. Aunque yo no pierdo la esperanza de que, así como estas cosas administrativas se hacen, pues se puedan deshacer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que a Bogotá le hayan quitado este espacio verde, este pulmón de la ciudad, y ahora lo vayan a llenar de apartamentos sobre el río Bogotá y el río Tunjuelo? Me parece aberrante, de verdad, por no decirlo de otra manera. El proyecto que yo hice para la ciudadela Muisca de Bosa tenía que ver con esos direccionamientos del sol. Esta fue el área que escogimos nosotros para ese desarrollo urbanístico. Aquí está el humedal de Chiguazuque, unos senderos llegando hasta allá con la dirección del solsticio de junio, de otro sendero llegando allá con la dirección de los equinoccios de marzo y septiembre, y otra dirección comunicando la Casa del Sol y la Luna con el humedal de Chiguazuque a través del solsticio de diciembre. Y esto era una cosa que es interesantísima, que yo les mostré a ustedes,
y es la línea que viene de la laguna de Ubaque en el solsticio de diciembre y que determina la localización del templo de Bosa en el corte con el solsticio de junio desde la laguna de Siecha. Pues si yo continúo esa línea pasa por aquí. Entonces yo decía, vamos a hacer un proyecto urbanístico que marque tres centros importantísimos: el humedal de Chihuazuque, la Casa del Sol y la Luna, y una plaza ceremonial que rememore ese solsticio de diciembre desde la Laguna Sagrada de Ubaque, pasando por el templo de Bosa, donde está hoy la iglesia de Bosa. De eso yo pasé esta propuesta urbanística. Esta fue la propuesta urbanística, eran 316 lotes, si no estoy mal, bifamiliares, para construir para 600 familias, 600 y pico de familias, donde había huertas comunitarias. Esto que ustedes ven aquí gris eran las huertas comunitarias. Todas las casas eran como unas huetas, es decir, que estaba la casa, pero todas las casas estaban sobre la tierra, sobre el terreno, no eran edificios, eran casas, y esas casas, cada una de esas casas tenía inmediato a la casa una huerta comunitaria que estaba en el centro de este espacio. Es decir, que estos espacios eran un solo espacio, no eran patios traseros independientes. Bueno, había una serie de plazas ceremoniales, unas zonas verdes. Aquí está la otra placita, que es esta plaza que yo decía que era un lugar ceremonial importante. El proceso finalmente terminó en el año 2019, cuando yo ya no estaba. Yo, fines del 2017, viajé a España y ellos siguieron con el equipo técnico, con el cabildo, asesorados con abogados, con sociólogos, del proyecto que yo pasé, en el 2017, que fue lo último que yo alcancé a hacer. Esta área roja es lo único que les aprobaron, que ni siquiera corresponde a la mitad del territorio que ellos necesitan realmente para permanecer allí. Se cambiaron todas las direcciones de las vías, ya los niños no van a poder ver que el sol se alinea con estas vías. Las familias van a tener que vivir en edificios de 5 pisos y no en casas de 2 pisos y 3 pisos. No es lo que debería ser lo que nosotros nos imaginábamos como un proyecto piloto, como un modelo de desarrollo de una comunidad indígena sobreviviendo en una gran ciudad y manteniendo sus usos y costumbres, porque era eso era lo fundamental para este proyecto. Y ahora, pues quiero hablar de la Hueta. En el año 2021, Marcela, que está en Arbeláez, que su nombre original es Conchaima, eso dice el maestro Fonseca, ellos a ese lugar le pusieron Huaingasi, que tiene que ver con esa leyenda de Guatavita, y me invitaron a que hiciera un diseño para una casita ceremonial, una casa ceremonial. Entonces yo hice este diseño de esa casa que le hemos llamado la Hueta, porque la Hueta, la palabra Hueta, si ustedes recordarán, además de ser casa y cementera, es un calendario solar y lunar. Aquí está la Hueta ya construida. Y lo que quiero comentar de esta Hueta, esto como un ombligo del mundo, es que aquí aparecen 21 parales que tienen que ver con la localización de los cuartos solares, los solsticios, los equinoccios y los lunisticios. Y además la línea de 45 grados y por supuesto la norte-sur. Entonces eso nos da 21 parales. Allí invitamos al Mamo Sinchina. El Mamo Sinchina estuvo allí haciendo todo el trabajo de permiso. Es decir, que todo esto me parece que valía la pena contarlo, porque además cada uno de estos tibas tiene un nombre y está conectado con todos los lugares sagrados que coinciden con esas direcciones: Páramo de Sunapá, Laguna Larga de Pasca, Cerro de Pan de Azúcar, Laguna del Medio, Pinají en Chiribiquete, el nacimiento del río Sunapá, la Cuchilla de Nanche en Pandi, la Sierra Nevada de Coconucos en Cauca, la Bahía de Tumaco en el Océano Pacífico. Fíjense que ustedes que esas líneas van más lejos del territorio muisca: el Pico de Oro en los Farallones de Cali, la desembocadura del río Sunapá en el Huacayo, en el Magdalena, el Nevado del Tolima, el Nevado de
de Santa Isabel, de Tataquí, el Cerro de Quinini, el Cerro de Vivacachute, la Ciénaga Grande de Orsino en Santa Marta, el Cerro de Cuzacatán, la Sierra Nevada de Cocuy, el Cerro de San Pablo, el Cerro de San Pedro y el Pico de la Plata, y la Laguna y el Cerro de Chizacá. Cada uno de esos lugares sagrados coincide en cada una de las épocas del año. Muy bien, dice el Mamo Aruabico, ya para terminar, el irrespeto a la ley de origen, los principios de orden natural del universo, nos están llevando a un punto de no retorno del cual han hablado en los últimos años los científicos, corroborando lo que desde hace mucho tiempo han repetido los mamos hasta la saciedad. No hemos querido oír lo que quedó escrito en los libros dejados por los ancestros en las piedras, la orfebrería, la alfarería y los nombres de los lugares y las personas en el territorio. Estamos sordos. Se ha perdido la sabiduría que emana del arroyo, de los animales, de las montañas. Por eso habrá desastres naturales muy grandes, fenómenos muy graves, y no es un castigo de la tierra, sino un mensaje para que aprendamos a vivir mejor entre nosotros y en relación con ella. Mamo Aruabico, Mensajes de la Madre Tierra, 2010. Y aquí terminamos. Estas son las 3 preguntas de hoy. Marcela. Bueno, muy buenos días, Roberto. Aquí estamos con el Flaco. Hola, Roberto. Flaco, un abrazo. Un saludo muy especial. Un saludo fraterno a ti, con mucha gratitud por este diplomado tan bello. Y hoy estamos aquí en La Güeta, en la Casa Sagrada de Guaingacié. Ha sido de veras, fue primero como un llamado del corazón y luego ha sido un trabajo bellísimo estar cuidando este fuego acá. Ahí te muestro, mira como ya el techo de esta güeta. Efectivamente, esta es una casa sagrada que está en Conchaima. Nuestro territorio se llama Guaingacié y esta güeta fue diseñada maravillosamente por Roberto, después de que él también él vino y conoció este territorio unos 2 años antes y también estuvimos en Quinini con él, en el cerro. Entonces, cuando le pedimos, le contamos que teníamos esa intención, ese sentir, él nos entregó esta maravilla de diseño. Desde acá, desde este fuego como un Tomsa, están los 21 tivas y están alineados con todo el territorio, como contaba Roberto, y en las 4 direcciones, los solsticios, los equinoccios. Si alguien preguntaba qué querían decir los 2 palitos que salían encima, esos 2 palitos son el principio femenino y masculino que conecta con la creación. Estos son como montañas. Bueno, y contar un poco, Roberto, porque yo creo que esto es importante. La casa, la construcción fue acompañada por el Mamos en China. El Mamos en China no solamente vino a mirar antes el territorio, sino estuvo perfectamente enterado del diseño. Tuvo una reunión contigo, Roberto. Aquí se hicieron todos los pagamentos por la leña, por la paja, por todo el material, y la casa se nos entregó espiritualmente también. Así es como Mamos en China está viniendo. Ya en agosto cumplimos 1 año y de agosto acá ha venido ya 4 veces. Él siempre está viniendo a alimentar este lugar con su palabra. Y dice que esto es una escuelita, entonces por eso es tan importante estar en este diplomado. Y también cuenta que esta casa cuida el páramo de Sumapaz. Entonces, pues tener una casa sagrada en el territorio, bendecida por el abuelo, construida por 3 indígenas huihuas, y de entre esos venía un niño, y ahí supimos que este trabajo no era para nosotros, sino para toda la humanidad. Entonces, gracias, y aquí está la Casa Sagrada. Bienvenidos todos, y a ti nuevamente muchas gracias. Es una bendición poder cuidar este fuego. Muchas gracias, Marcela. De verdad me complace mucho verlos hoy ahí. Flaco, un abrazo. Gracias, Roberto, a ti. Bueno,
Me Un alegra mucho. abrazo, Roberto. Un abrazo.